palabra del Señor en el libro de Éxodos, el libro de Shemot, Éxodo capítulo 30, verso 11. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y aunque estamos en la temporada de Purim, estamos en la temporada de la fiesta menor de Purim, gloria al Señor, que significa suertes. Bendito sea el Señor. Y se conmemora que Dios libró a su pueblo del exterminio, gloria al Señor, porque Esther se paró y le tuvo fe, gloria al Señor, que Dios los iba a librar, bendito Dios para siempre. Así que en esta noche, gloria al Señor, aunque estamos celebrando Purim, vamos a tocar parte de la porción de esta semana, gloria al Señor, que creo que Dios tiene algún mensaje especial para nosotros. Y entraremos en declaraciones proféticas, gloria al Señor, para en este tiempo declarar victoria sobre nuestra vida, gloria al Señor. No sé cuántos se dieron cuenta de esta semana que acaba de terminar, que hubo la luna de sangre, el eclipse de sangre, gloria al Señor. Eso fue el día 14 de marzo, gloria a Dios. Y esa es una señal, gloria al Señor. Esa es una señal para el mundo, es una señal para nosotros. Y Dios es un Dios de tiempo, no es un Dios de coincidencia. Y justamente fue el día de Purim, gloria al Señor. Y habla de juicio, gloria a Dios. Si creemos que en Purim, gloria al Señor, Dios dio vuelta al juicio que estaba contra el pueblo, gloria al Señor. Así que en esta temporada nosotros vamos a tomar esa señal que fue escrita en los cielos en esta semana y la vamos a tomar para nuestro beneficio en el nombre del Señor. No sé si se puede bajar un poquitito la música, gloria a Dios. Por favor. Libro de Éxodo capítulo 30. Gloria al Señor, gracias. Libro de Éxodo capítulo 30, verso 11. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios al Espíritu Santo, porque yo hace mucho tiempo atrás, cuando leía estos versículos, no lo llegaba a entender. Y cuando uno no entiende algo en la palabra, como que lo pasa rápido. Y uno llega a las páginas del Nuevo Pacto, gloria al Señor, y escucha a Juan, lee Mateo, y uno como que se hace más familiar de lo que sabe. O no sé si en su casa, pero en mi casa, cuando leía la Biblia, vamos a los Salmos, y si mucho era Proverbios, pero de Proverbios, Salmos y Evangelios no pasábamos. Por allá se tocaban las cartas de Pablo, gloria al Señor, pero el Antiguo Pacto no se tocaba mucho porque hay unas cosas donde tenemos que entenderlo a través de la cultura y del contexto, gloria al Señor, de ese tiempo. Pero hay una enseñanza tremenda. La palabra dice que estos primeros 5 libros que están en la Biblia son las instrucciones de Dios para nuestra vida. Y cuando Jesús caminaba sobre esta tierra, no existía el libro de Mateo, no existía el libro de Juan, porque ellos andaban con él caminando. Cuando Pablo predicaba en las iglesias, cuando Pablo predicaba en las sinagogas, tampoco existía lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. No existía. No existía la carta a los hebreos, no existía la carta a Corintios, mucho menos existía el Apocalipsis, ni nada de estos libros que hoy por la bendición tenemos nosotros. ¿Qué tenían los apóstoles para enseñar la palabra? Lo único que tenían era la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia y los profetas y salmos. Y con ello, bendito sea el Señor, enseñaron, hicieron maravillas, hicieron milagros y aprendieron a vivir la vida como Dios quiere que nosotros la vivamos. Y en Éxodo capítulo 30, verso 11, dice la palabra del Señor: y habló Yahweh a Moisés diciendo: cuando tomes cuenta de los hijos de Israel, en su censo, cada uno pagará el rescate de su alma. En otra versión dice: cuando levantes número y cuentes a los hijos de Israel. En el español se pierde un poco el contexto, porque en el original no dice cuando cuentes, sino dice cuando levantes número. Y cuando levantes no es lo mismo de contar.
Por una extraña razón, el Eterno en su palabra, en el antiguo pacto, Él da una prohibición, y es que no se cuente el pueblo. Que no se cuente el pueblo. Dice que eran millares y millares, pero que no se cuente el pueblo. Porque si contaban el pueblo, venía una consecuencia negativa. David lo hizo en una ocasión y pagó una consecuencia terrible. El ángel vino con una espada y se lo puso y le dijo: esta espada va a estar contra ti y contra el pueblo. Y David le dijo: yo soy el que he pecado, que esa espada esté contra mí. Pero ¿por qué la enseñanza, la palabra le dice al hombre, le dice a Moisés que no cuente al pueblo? Porque cuando nosotros contamos lo que tenemos, cuando nosotros contamos al pueblo, nuestra confianza está en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros tenemos del Señor. No sé si les ha pasado que a veces usted quiere hacer matemáticas con lo que usted gana y con lo que gasta. Y si usted hace el papel, y no es malo hacer presupuesto, pero si usted lo hace, usted dice: pero ¿a dónde está llegando y a dónde está saliendo? Gloria al Señor. Si usted se pregunta cómo usted hoy, o como yo hoy estoy aquí en la presencia del Señor, a veces no nos dan las matemáticas espirituales para nosotros pararnos delante de la presencia del Señor. Y el Señor le dice al pueblo: no cuentes al pueblo, no cuentes al pueblo, pero cuando vayas a levantar, cuando levantes, le dice, cuando levantes, dice el verso, bendito sea el Señor, cuando levantes a los hijos de Israel, cada uno pagará el rescate de su alma a Yahweh, para que no haya plaga entre ellos en su visitación. Esto es lo que ha de dar todo el que pase por el censo: medio ciclo, según el ciclo del santuario, el ciclo de 20 jeras. Medio ciclo será la ofrenda para Yahweh. Todo el que pase por el censo de más de 20 años pagará la ofrenda a Yahweh. ¿Qué le está diciendo el Señor a Moisés? Le dice que todas las personas que van a ser censadas, cuando levantes, cuando no cuentes, pero cuando vayas a levantar el censo de los hombres y mujeres de 20 años para arriba, no los contarás, sino que cada uno de ellos vendrá al templo, vendrá al tabernáculo y dará una ofrenda de medio ciclo. En el original dice de un medio shekel, que es la moneda de Israel, medio ciclo. Pero dice la palabra de Dios, y me llama mucho la atención, que dice que cada uno dará medio ciclo. Bendito sea el Señor. Verso 15. El rico no aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo al entregar la ofrenda a Yahweh. El rico, me imagino que no le costaba dar un medio ciclo. Había pobres que le costaba dar un medio ciclo, pero eso era lo que tenían que entregar, medio ciclo. Y el pobre a lo mejor dijera: Señor, esto es lo único que te puedo dar, medio ciclo. Y el rico podría decir: Señor, yo te voy a dar muchísimo más. Pero el Señor quiere poner por obra este principio, que todos valemos lo mismo delante de la presencia del Señor. Que todos somos iguales. Que aquel que hoy en día tiene más que otro, delante del Señor vale el mismo precio, medio ciclo. Medio ciclo es lo que va a presentar delante del Señor. El rico y el pobre solo son lugares que Dios nos permite tener. Usted no es rico porque usted se esfuerce tanto. Usted es rico porque la mano de Dios así ha querido que fuese. La gente pobre, muchos dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, que son pobres porque no se esfuerzan. Pero hay mucha gente que Dios no le da más, porque si le da más, entonces se pierde su alma. Pero sea el rico, sea el pobre, todos valemos igual delante de la presencia del Señor.
Y dice la palabra que cada uno pagará por el rescate de su alma. ¿Y cómo así, pastor? Si Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Entonces aquí la Biblia se contradeciría. Porque si Cristo murió y pagó por el precio de mi alma, la Torá dice, verso 11, habló Yahweh a Moisés diciendo, cuando levantes la cuenta de los hijos de Israel en su censo, cada uno pagará el rescate de su alma. Dice, pagará el rescate de su alma, para que no haya plaga entre ellos. Dice que nosotros debemos de pagar medio ciclo para el rescate de nuestra alma, pero nuestra alma fue redimida por la cruz del Calvario, por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pagar? El medio ciclo significa mi esfuerzo en esta vida. Lo que yo tengo que esforzarme o lo que el Señor me puso en esta vida. Lo que yo tengo que hacer para el Señor en esta vida. Y el otro medio ciclo es Dios. Dice ese versículo que está ahí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tú te acercas tu medio ciclo y Dios se acerca a su medio ciclo y hace la unidad perfecta. Y entonces tu alma ahí es rescatada, porque tu alma y mi alma sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada, bendito sea el Señor. Así que nosotros necesitamos tener ese medio ciclo. Y dice que nosotros lo teníamos que presentar delante de la presencia de Dios para que nuestra alma fuera rescatada, bendito sea el Señor. Estamos en la fiesta de Purim. Y en la fiesta de Purim, aunque no es una fiesta mayor como las 7 fiestas que están en el libro de Levítico, capítulo 23, dice la palabra en el libro de Esther, capítulo 9, usted lo puede leer después, que se proclamó que por causa del gran milagro que Dios había hecho dentro de los judíos, se iba a proclamar esta fiesta de generación en generación, y que iba a ser alegre, que iban a haber comida, gloria al Señor. Pero había algo muy interesante. Dice, y le darás tus dádivas a los pobres. Darás una ofrenda a los pobres. Dice, compartirás, dice, con tu vecino, pero también le darás la ofrenda a los pobres, gloria al Señor. La palabra es clara, gloria al Señor. Y el Señor siempre nos ha mandado a dar, porque Dios es un Dios dadivoso. Dios nos da para que nosotros demos, bendito Dios. Y el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, usted lo puede buscar. Y dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La palabra justicia es sedaká, es caridad, es ayudar, es dar, bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor que por cuanto nuestro edicto que había contra nosotros en la muerte, que había contra el pueblo de Israel, que había contra el pueblo judío, y que dice que el Señor cambió porque entró Esther delante del rey y halló gracia, y ese edicto de muerte fue virado, bendito Dios, fue dado vuelta, gloria al Señor, y fue en favor del pueblo de Dios. Mardoqueo dice que de ahora en adelante se enseñará al pueblo a que celebre esta fiesta, que coman, que se alegren, pero algo muy importante, le darás a los pobres, compartirás una ofrenda con un pobre, gloria al Señor. El libro de Mateo dice que busquemos a Dios primeramente y su justicia y su caridad, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero le decía, Señor, ¿pero por qué dar es importante? ¿Por qué dar es importante? Primero, porque Dios es dadivoso. Primero, porque Dios nos da para que nosotros demos, gloria al Señor. Segundo, gloria al Señor, porque dice la palabra del Señor que yo busque a Dios y su justicia,
Que yo busque a Dios primeramente y después ayude a mi prójimo, gloria al Señor. Y todo lo que me hace falta os será añadido. Escuchaba los otros días a un señor ya mayor y decía que él había ido por muchos países de Sudamérica creando y levantando sinagogas donde no había sinagoga, levantando iglesias donde no había iglesia. Y dice que él llegaba a estos lugares y Dios lo enviaba con el fin de levantar un templo, a lugares donde no había templo. Y él no era millonario ni nada por el estilo, pero comenzaba hablando con las personas que ese lugar necesitaba una sinagoga, que ese lugar necesitaba un templo. Y dice que la gente comenzaba a pedir. Él decía, deme para la obra del Señor. Y construían el templo. Y una vez construido el templo, una vez construido la sinagoga, se iban para otro lugar. Y le estaban haciendo toda esta serie de preguntas a este señor. Y el que lo entrevistaba le dijo, ¿y qué es lo que usted ha aprendido de todo esto? Y él decía algo muy importante. Nadie se ha hecho pobre por dar. Nadie se ha hecho pobre por dar. Esto es lo único que yo he aprendido en este tiempo. Que la gente que más da, Dios le da más. La gente que da, Dios le da más. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos un canal de bendición, gloria al Señor, el agua nunca va a parar. Nunca va a parar. La palabra es clara y dice que Dios, Él, da pan al que come. Usted come, Dios le va a dar pan. Dios da pan al que come y da semilla al que siembra. Usted quiere tener, dé. Usted quiere tener, dé. Porque cuando usted da, gloria al Señor, Dios le va a dar más. Porque Él mira que usted es un buen administrador. Y no solo se trata de dar en un templo. No solo se trata de dar en una iglesia donde usted se congrega. Se trata de ayudar a aquel que está en necesidad. La palabra de Dios nos dice que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y nosotros tenemos que estar enseñados en dar, gloria a Dios. Hoy estamos celebrando la fiesta de Purim. Uno de los requerimientos es dar dádivas a los pobres. Dar a aquel que no te puede dar nada a cambio, gloria al Señor. Y la palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Da en amor y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero hay algo más aún por qué dar. El libro de Proverbios, capítulo 10, verso 2. Dice, los tesoros de impiedad no son de provecho, pero la justicia libra de la muerte. Vamos a leerlo en un español más ajuste a lo que estamos estudiando. Dice, los tesoros de impiedad no son de provecho, pero la caridad libra de la muerte. Hay decretos de muerte que se anulan cuando usted da. Hay decretos de muerte que se anulan cuando usted ayuda, bendito sea el Señor. Eso es un misterio que Dios ha dejado en su palabra. Cuando usted da, anula decretos de muerte, bendito sea el Señor. Pueden haber decretos contra su vida, pueden haber decretos contra su familia, pero cuando usted da con el Señor, anula, bendito Dios. Por eso cuando Dios aparecía a los hombres de Dios, dice que armaban un altar y ofrendaban, gloria al Señor, no ofrenda al Señor. Entonces nosotros tenemos que ser un pueblo que da, bendito sea el Señor. Un pueblo que tiene las manos abiertas para ayudar, bendito sea el Señor. Un pueblo que no es mezquino con las dádivas que Dios nos ha dado. Si nosotros aprendemos a dar, siempre vamos a tener, bendito Dios, para siempre. Yo tengo un ejemplo claro en mi casa. Yo tengo un ejemplo claro en mi casa. Mi mamá es una mujer que tal vez no la mira en un templo metida, gloria al Señor.
Pero a veces se pasa, siempre está pensando cómo ayudar a aquel, cómo ayudar, si sabe que aquel está enfermo, hay que llevarle algo a fulano, que si sabe que, si piensan hasta en sus vecinos que tuvo 20 años atrás, pero nunca le falta un peso en la bolsa. Porque Dios es así. Y nosotros hoy, ojalá que en esta temporada, gloria al Señor, usted busque y que Dios le ponga en su corazón a qué persona bendecida en esta temporada. Y si ya lo ha hecho, pues gloria al Señor, pero si no lo ha hecho, busque la manera de bendecir a alguien. Busque la manera de bendecir a alguien. Y ojalá sea no conforme a su corazón, que porque le cae fulano bien. Busque a alguien que no le puede dar la gracia. A alguien que usted lo tome por sorpresa y que sea Dios, bendito sea el Señor. A lo mejor ni lo tiene que conocer. A lo mejor puede ir al mercado y a lo mejor ese día hay una persona que usted aparentemente puede mirar que necesita, o una persona mayor, y usted le paga la compra que está delante del Señor. Y usted está bendiciendo y está haciendo que el nombre de Dios sea glorificado. Y cuando usted y yo hacemos eso, no solo somos bendecidos aquí en la tierra, sino el nombre de Dios es glorificado. Sino el nombre de Dios es glorificado. Es bonito estar en un lugar y levantar las manos al cielo y decirle: Señor, bendito sea tu nombre. Pero cuando usted bendice a alguien, gloria al Señor, y esa persona le da gracias a Dios, créame que esa ofrenda llega delante del trono. Bendito sea el Señor. Que nosotros aprendamos, tu palabra dice, que nosotros demos, bendito sea el Señor. Que nosotros nos pongamos para dar gloria a Dios. Éxodo capítulo 32. Gloria a Dios. Esta porción tiene por nombre Kitazá, gloria al Señor. Significa cuando levantes, cuando tomes. Y es una porción bastante compleja, grande. Y habla primeramente del medio shekel que nosotros debemos de dar a Dios. Por el rescate de nuestra alma, nosotros hacer nuestra parte y Él hará la de Él, bendito sea el Señor. Habla también del becerro de oro, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí. Y que cuando bajó el pueblo dice que estaba en algarabías, adorando a un becerro de oro. Y mientras estudiaba esta palabra, el Señor me mostraba algo que no lo había visto en años anteriores. Nunca me había preguntado por qué la imagen fue un becerro, por qué no fue un carnero, por qué no fue una jirafa, por qué no fue algo diferente y tuvo que ser un toro, por qué fue un becerro. Y yo, el Señor me traía a la mente algo y me dio luz. Y miré que a veces nosotros, tenemos buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes, sino es la manera de Dios. Y porque la manera de Dios a veces va en contra aún de las buenas intenciones que nosotros pensamos que tenemos en el corazón. Porque a veces pensamos nosotros que nosotros sabemos o somos mejores o más buenos que Dios. Hay un libro que lo miré hace tiempo y dice: no todas las cosas buenas son de Dios. Hay cosas muy buenas que tal vez no son de Dios. Bendito sea el Señor. Verso 32. Capítulo 32, perdón, de Éxodo, verso 1. Pero como el pueblo vio que Moisés se tardaba en bajar del monte,
se reunió el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses para que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha ocurrido. Ese versículo me dejaba unas interrogantes. La palabra dice que cuando llegaron al monte del Sinaí, dice que era un espectáculo, porque habían truenos, habían relámpagos. Dice que el monte humeaba, porque la presencia de Dios había descendido sobre ese lugar. Es tan así que Dios le dice a Moisés que ni de los animales se acercaran a la falda del monte, porque iban a morir. Y comenzaron a escuchar la voz de Dios. Dice la palabra que todo el pueblo comenzó a escuchar la voz de Dios. Más de 2 millones de personas escuchando la voz de Dios en medio de relámpagos y truenos. Y fue tan fuerte la voz de Dios que la palabra lo describe y dice que ellos mismos le dijeron: Moisés, habla tú con Dios y después nos lo dice a nosotros, y nosotros haremos lo que Él diga, pero no soportamos escuchar la voz de Dios. ¿Sabe lo que es eso? No soportar escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros en oración hemos escuchado en nuestro espíritu la voz de Dios y queremos que el Señor nos siga hablando? Pero ¿por qué ellos, al escuchar la voz de Dios, no soportaron escuchar la voz de Dios? Y dijeron: Moisés, habla tú con Dios. Cualquiera diría, viendo el portento, el Dios que nos sacó de Egipto, viendo cómo abrió el mar rojo, yo quisiera escuchar la voz de Dios. Pero la voz de Dios fue tan fuerte, y hay un libro que se llama el Midrash, y el Midrash enseña que cuando Dios habló tan fuerte, dice que es como si su alma saliera de su cuerpo y le dio temor. Algo le tuvo que haber pasado. Algo tuvo que haber sentido su cuerpo de terrible, terrible, que dijeron: ¿sabes qué? Es muy difícil escuchar a Dios. Habla tú con Él mejor. Y quedaron atemorizados por la voz de Dios tan fuerte. Y Moisés se fue 40 días y 40 noches. Y dice la palabra del Señor que como se tardaba Moisés en bajar del monte, se reunió el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, porque no sabemos qué le pasó a Moisés. Claro, tenían temor. Ellos ya habían tenido la experiencia terrible de haber escuchado a Dios. Dijeron: ahora este se fue al monte, han pasado 40 días, seguro la voz de Dios lo mató. Seguro la voz de Dios lo aniquiló y nos quedamos sin líder. Nos quedamos sin aquel que nos saque de este lugar donde estamos. ¿Y a quién era el próximo que tenían? Aarón. Y fueron donde Aarón y le dijeron: haznos dioses. Y entonces Aarón les dijo: arrancad los zarcillos de oro de las orejas de vuestras mujeres y de vuestras hijas y traédmelos. Todo el pueblo pues se los quitó, y él tomó el oro en sus manos e hizo un becerro de fundición. ¿Por qué un becerro? Las tribus de Israel tienen una representación de piedras. Dice la palabra del Señor que el sumo sacerdote llevaba en el pecho el efod, y el efod tenía 12 piedras, y cada piedra era según la tribu de Israel. Según la tribu de Israel había una piedra preciosa. Y mire que el diablo es asqueroso y agarra todas las cosas y las da vuelta. Y aunque es verdad que cada mes está dedicado a una tribu, gloria al Señor, y cada tribu tiene representada por una piedra preciosa, usted ve en las tiendas y dice: esta es la piedra de tu nacimiento. Y es verdad,
es una media verdad. Porque es la piedra que donde el mes que tú naciste, pero está relacionada con la tribu de Israel de ese nombre, gloria al Señor. Y esa piedra representaba la tribu en el pecho del sumo sacerdote. Pero también las tribus son representadas por animales, por su fuerza. La tribu de Judá es representada ¿por quién? Por el león de la tribu de Judá. La tribu de Isaacar es representada por un burro, por un asno, según la bendición que Isaac le dio a los hijos de Jacob. Y la tribu representada por un toro es nada más y nada menos que la tribu de Efraín, la tribu de José. José, dice la palabra que no iba a ser contado entre las 12 tribus de Israel, sino que sus hijos serían contados entre las 12 tribus de Israel. Y la tribu de Efraín es representada por el toro. ¿Y qué representaba la tribu de Efraín? Representaba a José. ¿Y quién era José? José es el que preservó el pueblo, bendito Dios, en medio de la hambruna, en medio de todo lo que había pasado, bendito sea el Señor. Dios llevó a José, y usted sabe la historia, Dios lo lleva a Egipto para que Faraón tenga el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, y que preserve no solo a Egipto, sino que el pueblo de Israel sea salvado por él. Entonces, el pueblo no estaba tan espiritual. El pueblo no estaba tan en sintonía con lo que Dios tenía en su mente hacer. ¿Y qué hace el pueblo? Lo primero que le viene es lo que funcionó antier. ¿Qué funcionó cuando yo estaba en las malas? ¿Qué funcionó cuando yo no tenía mucho conocimiento de Dios? Agarro lo que me funcionó. ¿Y qué dijeron? Dios habla y casi nos mata. Moisés se va 40 días y 40 noches y no sé si va a bajar. Y estamos en medio del desierto y no tenemos a quién. Dice la palabra, ahí lo dice más adelante. Gloria a Dios. Y cuando hicieron, dice, e hizo un becerro de fundición y acabó de moldearlo con un buril. Y dijeron, estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Cuando lo vio Aarón, construyó un altar ante él. Y Aarón, mire lo que dice, e hizo pregonar diciendo, mañana será fiesta a Yahweh, será fiesta a Jehová. Aarón no dijo, estos son un nuevo Dios. Aarón no dijo, este es un nuevo Dios. Aarón dijo, mañana le vamos a hacer fiesta a Jehová porque este es el nuevo líder. Estos son tus nuevos dioses. Porque ellos volvieron a donde aquello que le había servido anteriormente. Y buscaban una salida. Y buscaron la salida de que los dirigiera alguien que se podía parecer o podía ser la similitud de José. Por eso era un becerro. Y Aarón le dice, mañana vamos a pregonar fiesta allá. Pero es que cuando Dios da una directriz, cuando Dios da una dirección, no la podemos cambiar, aunque tarde. No podemos cambiar lo que Dios nos ha dicho en el día, aunque hoy estemos en la noche, gloria al Señor. Si Dios te habló en el día que era por ese camino, aunque venga la noche, tiene que ser por ese camino. Porque Dios no cambia sus directrices. Dios no es un Dios para mentir. Si Dios te dijo algo y esa es la dirección que hay que tomar, esa es la dirección que hay que tomar. El libro de Habacuc lo dice de esta manera.
aunque la visión tardare, escríbela y espérala, porque seguramente llegará. Amén. Seguramente llegará. ¿Por qué el pueblo levantó un becerro de oro? Porque pensaron que Moisés ya no bajaba. Y en vez de buscar a Dios y decir, Señor, ¿qué pasó con Moisés? Agarraron y fueron a lo que les funcionó la última vez. Fue dirigido por José. Nosotros tenemos que ser cuidadosos con el eterno, y más en este tiempo. Hay cosas que pueden tardar, pero si Dios dijo que este era, este es. Que no se nos vaya a cruzar los cables y a tratar de hacer las cosas a la manera de nosotros como nos funcionó en el pasado. Porque lo que funcionó atrás era para ese momento. Pero ahora estamos en otro tiempo. Y Dios llevó a Moisés a hablar con él, bendito Dios para siempre. Moisés, un hombre de Dios, y dice la palabra que no había otro hombre más manso como Moisés. Y Dios le habla a Moisés y le dice, desciende, porque el pueblo que tú sacaste se ha corrompido. Y Moisés bajó con las tablas. Moisés bajó con las tablas. La pregunta es, ¿por qué cuando Dios le dijo eso a Moisés, por qué Moisés no quebró las tablas ahí? ¿Por qué Moisés no las quiebra ahí, en ese momento que Dios le dijo, baja porque el pueblo se ha corrompido? Moisés baja. Y cuando baja y mira al pueblo, entonces se molesta de tal manera y rompe las tablas que Dios le había escrito con su dedo. Unos comentaristas hablan y dicen que a Moisés le pasó lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que a veces tenemos que ver para creer a Dios. Porque Dios le dijo a él, baja porque tu pueblo se ha corrompido. Pero pareciera que cuando Moisés lo escuchó a Dios, dijo, vamos a ver, y bajó por las tablas, pero cuando llegó y miró, fue cuando se encendió. Bendito sea el Señor. Y Dios se molesta con el pueblo. Y en esta porción vemos una de las caídas más grandes que tuvo el pueblo de Israel, pero también una de las maneras donde más se levantó el pueblo de Israel después de esto. Después de estos capítulos, la palabra en todo lo que sigue habla del día cuando levantaron un becerro de oro. Y habla en Salmo de un becerro de oro. Y sigue hablando de un becerro de oro. Y Dios le dice a Moisés, voy a quitarte a este pueblo. Lo voy a borrar de la tierra. Porque es un pueblo de dura cerviz. Un pueblo que es difícil de dirigir. Y yo te voy a dar un pueblo que sea fiel, un pueblo que te siga, un pueblo que obedezca a lo que tú hablas. Pero Dios estaba probando el corazón de Moisés. Y Moisés habla y comienza a hablar con Dios de una manera espectacular. Espectacular. Y en el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 5. Moisés hace una oración, que esta oración encierra los 13 atributos de la misericordia de Dios. La palabra amor en hebreo es la palabra ahavá, y el número
de gematría de esta palabra es el número 13. El número 13 es símbolo igual que el amor. Y dice, y Yahweh descendió en la nube y estuvo ahí con él mientras invocaba el nombre de Yahweh. Verso 6, pasó Yahweh por delante de él proclamando. Y Moisés dijo, Yahweh, Yahweh, Elohim, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Grande en verdad, que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad y la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí están los atributos de Dios. Si nosotros aprendemos estos atributos, podemos acercarnos a Dios. Y estos atributos hicieron que Dios cambiara su corazón. Y Dios perdonó al pueblo. Y dice la palabra que Él perdona la transgresión, perdona la iniquidad y perdona el pecado. ¿Y cuál es la diferencia entre transgresión, iniquidad y pecado? Transgresión es la violación de una ley y un mandamiento. Iniquidad son pecados heredados que cometieron nuestros padres y que vienen por esta línea sanguínea. Y el pecado es simplemente nuestra violación a la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero Dios perdona, dice, tus transgresiones, mis transgresiones, nuestras iniquidades y nuestro pecado. Y ahí mismo en Éxodo capítulo 32, perdón, 31, verso 31. El Señor toma unos versos y dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, guardaréis mi Shabbat, y es una señal que yo y vosotros hago por generaciones, para que sepan que yo soy el que os santifica. Guardaréis el Shabbat porque es santo para vosotros. El que lo profane ciertamente será muerto, y todo aquel que haga obra alguna, esa persona será cortada de mi pueblo. El Señor ha dejado el Shabbat como una señal para nosotros como pueblo, bendito sea el Señor. Es una señal que identifica que nosotros somos pueblo de Dios. Cuando nosotros nos negamos a perder nuestra identidad como pueblo, Dios respalda nuestra vida. Dios lo hizo con Esther. Dios lo hizo con el pueblo de Israel. Dios lo ha hecho y lo está haciendo con estas personas que ahora mismo están en Siria. Cómo se niegan a perder, a negar su fe y prefieren morir de una manera terrible. Morir de una manera terrible que dejar de ser llamados hijos de Dios. Puede tardarse las cosas en nuestra vida, pero nosotros tenemos que estar seguros que Dios, si Dios nos habló, Dios lo va a cumplir. Y que en este tiempo ponga el Señor en nosotros el deseo de ayudar, de dar, de bendecir, de ser de bendición. Usted tiene un valor tremendo delante de la presencia del Señor. Todos tenemos un valor tremendo en la presencia del Señor. Dice que ni el pobre ni el rico iba a dar más que el otro. Todos iban a dar medio ciclo. ¿Cuál es el medio ciclo que usted tiene que dar en esta vida? ¿Cuál es el medio ciclo que usted está dando acá en este lugar? ¿Cuál es el medio ciclo que usted está dando y que yo le estoy dando a usted en mi relación con usted y usted conmigo? Porque usted es importante. Si Dios hoy a usted lo tiene con vida, es porque todavía su medio ciclo es importante. Necesitamos tu medio ciclo.
Yo necesito tu medio ciclo. Yo necesito ser bendecido por las cosas que Dios ha puesto en ti. Yo necesito ser bendecido por la gracia, la esencia y el favor que Dios ha puesto en ti. A unos el Señor nos ha puesto como medio ciclo a enseñar y a predicar. A otros te ha puesto como medio ciclo para ayudar a alguien, para abrazar a alguien, gloria a Dios. Pero todos somos importantes delante de la presencia de Dios. Todos tenemos una gran importancia. Y nosotros tenemos que hacer valer esa importancia. Y llegar a esa mitad. Porque Dios va a hacer el resto por nosotros. En esta noche, gloria al Señor, vamos a tomar un tiempo. Le pido a la pastora Jessica y a Marilu que den una proclama profética, gloria al Señor. Y vamos a creer, gloria a Dios, que a nosotros hacer estas proclamas, gloria a Dios, no solo son beneficios para nosotros, sino para nuestra familia. La palabra de Dios habla, dice en el libro de Esther, que Amán, gloria a Dios, preparó todo este plan para exterminar al pueblo de Dios. Y ciertamente la horca que había preparado Amán para el pueblo fue para él mismo, gloria a Dios. Pero Amán, y a veces nos quedamos con Amán, pero Amán tenía 10 hijos. 10 hijos. Y con unos nombres bastante interesantes. Y esos nombres no se quedaron ahí por algo, sino que no solo nos enfoquemos en Amán, enfoquémonos también en sus hijos. Cuando David peleó con Goliat, la Biblia dice que no fue el único gigante que venció a David. Más adelante él tuvo que vencer a unos familiares de Goliat. Porque el enemigo solo viene una vez y te ataca y te deja solo, ¿no? Tú te viene y te ataca, lo vences por la palabra del testimonio, pero él va a tratar de infiltrarte por alguna manera. Pero en esta hora, en el nombre del Señor, vamos a aprovechar este tiempo, vamos a aprovechar el tiempo en que estamos espiritualmente. Y vamos a declarar proféticamente que hoy el Señor nos da victoria sobre estos 10 hijos de Amán, sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Amén. Que en el nombre del Señor, en este tiempo, no solo Amán es colgado en la horca, sino también estos 10 hijos que puedan venir en contra de tu vida, de tu familia, de tu ministerio, de mi ministerio, de lo que Dios ha puesto en nosotros, gloria al Señor. En el nombre del Señor, Pastora Jessica.